Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Rubí Sanda Huerta es escritora bilingüe, expresa su arte tanto en español como en lengua purépecha. A ella le gusta cocinar y disfrutar de la comida. Se considera de paladar exigente, aunque está siempre dispuesta a probar de todo. Nuestra poeta disfruta viajar y conocer lugares ignotos de México. Se siente privilegiada por tener acceso a lugares, personas y cosas que se anhelan. Dedicada a su hija, la emociona ser madre y descubrir de a poco esa relación que se va germinando a diario como la poesía. Se describe cercana a la exploración espiritual, su razón de ser. Asegura que existe un propósito divino y un propósito terrenal. De allí que en paz consigo, aunque se siente plena, no se piensa satisfecha por todos los retos que faltan por cumplir. Hoy converso con ella al calor de la palabra. Soy Yasmín David y te invito a la fogata. Ya lo vimos, ya lo escuchamos. La noche promete ser poética y al calor de la palabra, ahora sí, porque tenemos una invitada muy especial, Rubí Huerta, una mujer purépecha que ha sabido forjarse un camino, una identidad dentro de la palabra, dentro del sonido y dentro del ser mujer en estos tiempos. Una mujer que es escuchada en los principales medios culturales, la radio y la televisión en México. Y hoy estoy feliz de que estés aquí en la televisión pública de Michoacán. Rubí, bienvenida. Muchas gracias, querida Yasmín. Pues muy contenta de estar en este programa, en este espacio que pues es cálido, ¿no? Creo que es muy apropiado el momento de compartir la palabra con el fuego. Sí, y bueno, fuego hay en la vida, en la historia de Rubí Huerta, y vamos a ir conociéndola un poco más, aunque como decía, la verdad es que es una voz que ha acompañado desde hace ya un tiempo. ¿En qué momento tu carrera como historiadora también caminó paralelamente con la de poeta, Rubí? Yo creo que fue simultáneo porque en esa búsqueda por reconocerme y conocer más a fondo de dónde vengo, quién soy, por qué hablo una lengua diferente. Vengo de familia migrante, mis papás siempre fueron migrantes, entonces casi siempre la cuestión de la migración nos hace desprendernos y hay una de dos, o nos desprendemos y volamos y no volvemos, o hay algo que nos ata y nos regresa a esa esencia que es el origen. Entonces, bueno, pues en esa búsqueda por mi carrera y por también que la palabra pues fuera un medio de transporte para que yo pudiera reencontrarme conmigo misma. Un vehículo de emociones, un vehículo que también te ha permitido expresar como mujer, como joven, como madre, como esposa, como poeta, como creadora, pues una manera de sentir, de pulsar el tiempo que estamos viviendo, y poco a poco vamos a ir descubriendo eso que tú has hecho desde hace algún tiempo, y la verdad es que sigues siendo muy joven, 36 años, pero ya tienes un lugar ganado dentro de estas mujeres indígenas en nuestro país que logran tener una resonancia en la televisión, en la radio, a través de un libro, a través de conversatorios. Y bueno, hoy la televisión recoge un poco de esa experiencia vasta que te ha dado, supongo, no solamente alegrías, también muchas dificultades, proezas, quizás claudicar a veces, ser poeta, ser mujer y ser indígena. Sí, es creo que un proceso muy largo y complejo a la vez. Creo que muchas veces lo que mostramos ante el público es la parte a lo mejor en donde inspiramos, en donde a lo mejor la gente ve o escucha algún texto y dice, wow, qué bonito, pero detrás de todo eso siempre hay
Claro que sí, mucho trabajo, pero también procesos personales. Obviamente, yo pienso que todos los que estamos de alguna manera en este camino de la poesía, tiene que ver, juega un papel muy importante el ser sensibles, pero también el ser sensibles a veces nos vuelve vulnerables. Entonces, Claro. eso también ha sido como que, en mi caso, ser mujer, ser indígena, ahora en estos tiempos ser madre, pues a veces ha implicado justamente querer soltar la toalla, como decimos. Bueno, y vamos a tomar un poco de café porque creo que te sientes como en casa, ¿no? Con el olor a humo, con este calor de la fogata, al aire libre y bueno, pues hoy queremos traer un poquito de esa evocación de tu pueblo a la fogata. Claro que sí. Salud. Salud, Maroat. ¿Cómo es? Maroata. Maruata. De un pueblo de Chilchota, de una comunidad de la meseta purépecha, ahí nació Rubí Huerta. ¿Cómo fue tu infancia y cómo aprendiste esta lengua originaria que hoy pues cultivas y que buscas que aprenda tu hija? Creo que mi infancia fue bastante dinámica, aprendí muchas cosas porque te comentaba hace rato que vengo de padres migrantes, entonces crecí prácticamente con mis abuelos paternos y maternos. Entonces, soy la más chica de 4 hermanos y bueno, la lengua la aprendí desde que tengo uso de razón y uso de memoria. Creo que mi madre por ese lado fue alguien muy aguerrida a que pues practicáramos y habláramos dentro del seno familiar la lengua. A veces nos llevaban con ellos en la ciudad, sobre todo en Guadalajara, y yo me acuerdo muy bien que cuando íbamos en el transporte público, en los camiones o urbanos, como les llaman, nos subíamos y mi mamá siempre nos decía en purépecha, "Juje ashuan, huaxacanje", y toda la gente volteaba a ver a mi madre y ella no le daba vergüenza. Entonces, pues nosotros con ese temor de que la gente nos veía feo y raro, entendíamos que mi mamá pues siempre se resistió a no cambiar o no querer imponernos a lo mejor la lengua que no todos entendían. Entonces, pues para mí, ahora lo reflexiono y digo, creo que si mi mamá en ese tiempo nos empezara a hablar en español, hubiéramos dejado de hablar el idioma, pero inconscientemente se aferró. Pues toda mi infancia la viví en mi comunidad. Por ser la más chica, mi hermana pues era también muy joven, no me podía cuidar, entonces me metieron a un internado. El internado que se llama Tliacapatzin, ahí en Santo Tomás, que pues ahí estábamos los niños de toda la meseta purépecha. Eso me gustó mucho porque tenía maestros que hablaban mi lengua y todos mis compañeros hablaban el purépecha. Y eso creo que fue parte de lo que a mí me empezó a fortalecer, a darme esas fuerzas, porque en las tardes, como era un internado, siempre nos daban oportunidad de tener talleres y eran talleres de literatura, de cuentacuentos. Entonces, pues yo ahí me empecé a acercar mucho a conocer este mundo que ahora pues ya me lo apropié. Sí, por supuesto. Bueno, sin embargo, está la historia. Estudiaste la carrera, la licenciatura en Historia en la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo fue eso? Porque ya parecía el camino natural, el de la palabra, ¿no? La oralidad, pero por otro lado también decidiste estudiar Historia. Sí, fíjate que pues mi mamá trabajaba como trabajadora del hogar en casas en la ciudad de Guadalajara y me acuerdo que trabajaba en muchas casas de ricos y justo cuando yo salgo de la preparatoria yo ya no quería estudiar y mi mamá me dijo, bueno, pues vas conmigo y me ayudas a trabajar, tienes que hacer algo. Y me llevó y bueno, pues yo empecé a ayudarla, empecé también a trabajar en casas, en departamentos. Duré un año.
y ese año me sirvió mucho para reflexionar qué quería de mi vida. Dentro de ese ambiente, pues obviamente yo conocí a muchas mujeres, sobre todo de los estados de Hidalgo, de Veracruz, de Oaxaca, que eran hablantes de otras lenguas indígenas y que aparte de eso yo veía la vulnerabilidad que había dentro de ellas por no haber, muchas de ellas eran monolingües y eso me causó a mí mucha impotencia porque muchas de ellas sufrían acoso, violencia, las discriminaban, algunas no les pagaban y yo no quería eso para mi vida. Yo realmente entendí que mi madre a lo mejor por ese afán, esa necesidad de darnos estudios, pues se la rifaba, ¿no? Como decimos, pero yo empecé a sufrir esa parte también, la viví y dije, yo no quiero esto, yo sí quiero estudiar. Entonces empecé a buscar. Una de mis primeras intenciones era estudiar antropología, pero pues me decían que era hasta la Ciudad de México. Y bueno, pues allá no conocía mucho. Me fui a la Universidad de Guadalajara y vi las carreras y la que me gustó mucho fue la carrera de Historia. Pues hice exámenes y todo, quedé y bueno, pues ahí empezó esa parte, ¿no? Ya como estudiante y también pues terminé hasta terminar mi carrera ahí en la Universidad de Guadalajara. Me hiciste recordar ahorita a Yalitza Aparicio, ¿no? Con esta historia que compartes de mujeres. Y bueno, pues ella evidentemente en un personaje representando todo esto que nos compartes, pero bueno, ahora ya la vemos como una mujer empoderada, ¿no? Distinta, que es influyente, que a pesar pues de las críticas, porque sigue estando sujeta a críticas, ¿no? Es una mujer que parece ser feliz y creo que eso es lo principal, ¿no? La plenitud, la lucha, el no ceder ante el juicio, ante el ojo crítico y que sigue existiendo contra las mujeres y contra los indígenas. Definitivamente, yo creo que muchas de estas historias son similares, pero yo creo que cada quien va forjando este caminar. Me recuerda mucho también a María Reina, que es una de las sopranos, Mije, que también ella cuenta esta historia, ¿no? Sí. Que fue también trabajadora del hogar, de repente pues tiene este talento que a lo mejor lo explotó y vieron ese talento en ella y ahorita pues yo me sorprendo cómo también ha crecido profesionalmente. Entonces hay muchas mujeres, muchas historias en cuanto a cómo hemos ido pues construyendo esto y abriendo brecha para otras. Sí, abriendo la brecha de la voz, de la palabra, porque yo te recuerdo hace algunos años, Rubí, a través de la radio, y creo que la primera vez que leí un poema tuyo me sentí profundamente conmovida y sorprendida porque efectivamente uno piensa que tiene que hablar de temas indígenas o de las costumbres o la identidad, pero yo lo que encontré en Rubí Huerta en esa primera ocasión fue una voz muy femenina, muy seductora, muy de esa vibrante juventud que sigues teniendo. Todavía no eras madre, pero creo que ese fue el camino, ¿no? Comenzar a compartir como esto que como mujer sigues viviendo, deseando, soñando, trabajando, ¿no? Peleando. Sí, definitivamente yo creo que uno pasa ciertos momentos en donde también cambia la forma de pensar, la forma de ver la vida. Claro que cuando uno es joven hay otras ideas y otros momentos que claro que se tienen que explorar, pero a partir también de eso hasta la fecha ha habido una transición muy importante. Creo que así como el fuego pasa por un proceso para después estar en esa quietud como son las brasas y que todavía dan ese calor, creo que también la vida nos da esa oportunidad de poder pues contemplar, sentir y también después descansar y quedarnos quietos observando, ¿no? ¿Qué es lo que sigue después? ¿Esto a lo que yo me refiero fue tu primer libro, Delirios? Sí, así es, fue el primero. El primero es la prueba siempre, pero yo creo que ha sido una buena experiencia, ¿no? De cómo hemos caminado hasta hoy. Y bueno, ¿qué ha cambiado de ese primer libro de poesía a lo que recientemente platicábamos, escribiste bajo el proceso de ser madre, ¿no? Y de estar en el umbral de la muerte porque tuviste un parto difícil, prácticamente
Hace rato me decías en purépecha cómo se le dice a ese momento en que renaciste. ¿Cómo se le llama? Huarit, la mujer que regresa de la muerte. ¿Cómo fue ese momento? Pues fue complicado porque en un momento yo no entendía el mismo vocabulario, ¿no?, que hablo, o la lengua que hablo. De repente no somos conscientes lingüísticamente qué es lo que estamos diciendo. Pero la lengua siempre tiene esa profundidad y siempre la lengua nos lleva a la precisión, qué es lo que está sucediendo. Y lo que me sucedió a mí justamente fue eso, o sea, literalmente al dar vida tuve que morir para poder dar esa nueva vida, que es mi hija. Obviamente la parte en donde empiezo yo a escribir tiene que ver justamente con ese cambio que hubo en mí, y no solo en mí, sino que esto habla de todas las mujeres que tenemos. A mí me sorprende, por ejemplo, el libro Cantos de una mamá purépecha, que ese libro está pensado en las mamás primerizas, que de repente no sabemos nada de la maternidad, ni de cómo cuidar a nuestros bebés, ni cuáles son esos sentires y qué es lo que nosotros pasamos, que yo hasta ahora entiendo que es el posparto. O sea, nos deprimimos, tenemos ganas de llorar y todo el proceso que vimos, pero eso nadie nos lo cuenta, nadie nos dice que tenemos que vivirlo. Entonces, este libro viene siendo pues una guía, ¿no?, de alguna manera, porque va hablando de cómo desde que nace el bebé, cómo cuidarlo, cómo protegerlo, pero también los cuidados que debe tener la madre. Y pues son cantos muy sencillos que empecé yo a recopilar desde una memoria también colectiva, que es el de mi comunidad, el de mis abuelas, el de mi madre, de los consejos que me daba, cuídate porque pasa esto, porque si haces esto, el bebé le va a pasar esto. Entonces, todo ese tipo de cosas las fui recogiendo y hasta hacerlos, bueno, pues cantos sencillos en donde, pues obviamente los ponemos en práctica, ¿no? ¿Cómo se le llaman a esas etapas en purépecha que vienen en este libro? Bueno, las etapas de la mujer, desde que nacemos, que somos characu. El characu viene de characu, de charapiti, ¿no?, ensangrentado, desde que se recibe al bebé. Y está Nanaxapi, que es la niña. Después sigue Yuritskiri, que es la mujer que tira sangre. Y posteriormente pasa la parte de Wariti, que es la mujer que regresa de la muerte. Tú. En esa etapa estoy. Después sigue Kutsumiti, que es la mujer de sabiduría, la mujer de muchas lunas. Entonces, es algo hasta poético porque transicionar así como lo vemos, pues tiene su razón de ser, el por qué la mujer tiene estos cambios, hasta llegar en una etapa donde, bueno, pues regresamos a la tierra, ¿no? Entonces, es algo muy filosófico el Claro. reflexionar sobre la lengua. Sí, y fíjate qué experiencia tan poderosa la de la maternidad, ¿no? Para acompañar un libro. Sé que en algún momento te encontraste con Mardonio Carballo, que por ahí ha habido algunos personajes, algunos poetas, algunos, digamos, depositarios de la tradición que te han mirado, que te han escuchado, que te han sentido y que han dicho: Rubí, tienes algo que decir, tienes una voz muy personal, y creo que aquí en Michoacán, entre los purépecha, tienes un reconocimiento muy importante, pero vale la pena ir mucho más allá, ¿no? Sí, yo creo que en estos tiempos el ser solamente poeta no basta, o el ser historiador o cualquier profesión que tengamos no basta. Creo que en estos tiempos hay mujeres que realmente están tomando otros retos, nuevos retos, que a mí eso me da mucho gusto. Mujeres que, aparte de hacer cine, hacen poesía, hacen música, o sea, son multifacéticas, y eso es lo que realmente somos, ¿no? Somos capaces de abrir esa posibilidad de que las mujeres no estén en un solo lugar, sino que haya este momento donde ellas exploren, que conozcan, que den a conocer la voz, la palabra, no solamente desde la poesía, sino en otros ámbitos, la fotografía, las artesanías. No sé, yo, por ejemplo,
ya últimamente que empiezo como que a ver la vida de otra forma, pues también empiezo a apasionarme mucho por ver otros lenguajes, otra forma de comunicar esos mensajes que son los textiles. Ya nos vas a platicar de los que portas hoy aquí en La Fogata. ¿Qué te parece si mezcal o café? Salud. Maroate. Un placer. ¿Cómo se dice salud? Maroate. ¿Y café? Pues no tiene un nombre específico porque el café es un concepto que viene de fuera, entonces pues, más bien tenemos que construir la idea de decir café, pero se podría decir Itsu Sunduri. Bueno, un poco difícil para mí, pero nos quedamos con eso y regresamos aquí en La Fogata. Y bueno, hemos advertido ya en este breve camino de Rubí Huerta, una de las muchas mujeres michoacanas, indígenas, que han trazado un camino pues, de creatividad, yo creo que de luz, porque a pesar de lo que ya decíamos, Rubí, de tus propias tribulaciones, de tu definición, de tu camino, hay un momento muy interesante para encontrarnos con tu voz de poeta, y es que has tenido oportunidad de presentarte en recintos icónicos de la cultura, aquellos hasta cierto punto institucionales que se abren a veces solamente para la alta cultura, la llamada alta cultura. Y eso me da mucho gusto, que la voz de una mujer michoacana, de una mujer purépecha, se haya escuchado, haya resonado en el Palacio de Bellas Artes, en la Sala Nezahualcóyotl, en la Biblioteca Vasconcelos, en tu misma comunidad, porque esa manera tan interesante de desdoblarte, ¿no?, en la poeta y en la maestra, supongo que advierte caminos y procesos distintos. Sí, definitivamente, algo de lo que yo me di cuenta, que estar en estos recintos precisamente, al yo compartir la palabra o el pensamiento, como decimos, mucha gente escuchaba y decía, qué bonito se escucha el purépecha, wow, pero no le entiendo. ¿Puedes traducir tu poema? Y obviamente, pues por cortesía uno lo hace. Ahora, me ponía a pensar que el resultado era algo que a mí me preocupaba. Bueno, la gente está aceptando mi poesía, pero ¿qué pasa con la gente que sí habla el purépecha? Y el problema que tenemos es que nosotros somos analfabetas de nuestro propio idioma. La gente purépecha, realmente las comunidades no sabe leer en purépecha. Y difícilmente ellos pues van a comprar el libro y leerlo, porque ellos más bien se acostumbran más a la cuestión del sonido, de que alguien lo lea o lo anuncie. Y eso me llevó justamente a esa parte de la enseñanza del idioma. Me preocupaba que tanto el público de mi comunidad y público que conozco, como ciudades como Morelia o la Ciudad de México y otros, pues aprendieran un poquito del idioma. Entonces, como que todo fue de manera muy natural. Me invitan a trabajar en el departamento de idiomas y bueno, pues empiezo yo a tener alumnos de todas partes y les interesa el purépecha, y yo entonces lo que empecé fue precisamente abrir ese espacio para que los jóvenes, los alumnos, pues conocieran también de estas literaturas, ¿no?, que están en purépecha, en zapoteco, en otros idiomas. Y eso ha sido hasta la fecha, pues ya llevamos 6 años y ha sido un proceso bien interesante porque ya logran ellos, por ejemplo, ver un texto y decir, ya le entendí lo que dice aquí. Y eso para mí pues es sumamente impactante, ¿no? Que podamos generar también a la vez lectores en nuestra propia lengua. ¿Y qué tanta literatura en purépecha hay? Música, bueno, sí, yo creo que dentro de las etnias en Michoacán, la más fuerte, la más
por lo menos así lo vemos, tú me dirás si estoy en lo correcto, arraigada, la que es más visible incluso dentro de los nahuas, los mazahuas, los otomíes en Michoacán, los purépecha se han mantenido como si fueran casi, yo a veces también me pregunto que si nada más miramos hacia los purépecha, ¿qué hay de eso y de lo que se produce en cuanto a materiales como libros, discos y todo lo que pueda resumir el patrimonio intangible de los purépecha? Pues yo le asumo más a la cuestión de que es una de las lenguas que están más vitales dentro del estado, y aparte por la cuestión geográfica, que estamos como muy unidos, o sea, de una región a otra no pasa como de una hora que tú ya estás del lago a la ciénega, de la ciénega a la cañada y de la cañada a la meseta. Entonces, eso ha ayudado mucho a que la lengua pues fluya, ¿no?, dentro de su entorno, su contexto. Y en el caso, por ejemplo, los nahuas, que sí están un poquito más alejados, no tan solo de la capital, sino entre ellos mismos. Claro. De repente vas a una comunidad nahua y la otra queda hasta por no sé dónde. Y igual, y eso también ha restado mucho a que la lengua se debilite más rápidamente, tanto en la costa como en la región oriente, con los mazahua. Prácticamente sí es una lengua que está ya delirando, que muy poca gente ya la está transmitiendo. Entonces, eso no nos quita o no nos resta que también el purépecha en algún momento pues llegue a sufrir esa situación de que cada vez nos estemos alejando más de comunidades que ya no hablan, pero actualmente nos favorece esa parte, y también lo rico que está en la cultura, ¿no?, en manifestaciones culturales, expresiones artísticas de todos los ámbitos. Y aparte estos movimientos sociales que se han dado últimamente en las comunidades ha hecho que la identidad florezca nuevamente en la juventud. Antes yo me acuerdo que decían que las pirecuas nada más eran para los viejos, o que la pirecua no era para jóvenes, que eso era algo anticuado. Y actualmente hay un fenómeno impresionante de pireris jóvenes que están retomando la lengua, la música, y ya no solamente el canto tradicional, sino que ya hacen rock en purépecha, blues en purépecha, o sea, otros géneros que ya empiezan a explorar, y eso pues bueno, nos da para más, ¿verdad? Sabes también que las artes plásticas, las artes visuales, ¿no? Y dices bien, porque los jóvenes a través de la expresión artística es que están, pues me parece que fortaleciendo aún más este espíritu guerrero. Siempre decimos, los purépechas son punto Somos y aparte. cosa seria. Punto y aparte, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué le atribuyes tú? Porque además es un pueblo realmente unido, ¿no? Y si algo no les gusta, y bueno, pues ahí está el ejemplo de la autonomía, ¿no? También en el poder, un pueblo que desde Michoacán y México, el mundo entero ha volteado a mirar a los purépecha. Pues es algo históricamente ya establecido dentro de cómo es un pueblo, uno de los pueblos que, aparte de que no tenemos parentesco lingüístico con otras lenguas que se hablan en México, es único, no solamente en el idioma, sino en todos los ámbitos, en la forma de organización, en la forma de manifestar todo. O sea, es un pueblo muy aguerrido, y eso pues la gente lo sabe. Nunca fuimos conquistados por los aztecas, y eso como que todo el mundo lo presume, ¿no? Entonces, pues yo creo que algo tiene que ver, ¿no? De que cargamos con esa esencia todavía, espíritu guerrero, y bueno, pues eso se ve reflejado actualmente. Yo veo, por ejemplo, alumnos que no quedan en la Universidad Michoacana, que la mayoría son gente de la meseta, y hacen lo posible por entrar, por estar en esos espacios que dicen, es que históricamente nos corresponde estar en un espacio que es la universidad, queremos estudiar. Y no solamente en esos espacios, sino en todos los ámbitos estamos metidos. Sí, y tú decías algo hace rato que personas de muchos lugares están aprendiendo el purépecha contigo. ¿Cómo se empieza a estudiar? Alguien que le es totalmente ajeno el idioma, ¿no? ¿Por dónde comienzas? ¿Cómo es ese proceso? Es muy bonito cuando dices, leen ya, ¿no? Pero hablarlo es otro nivel, es otro nivel que en eso van. Bueno,
Yo con todo esto de la pandemia me puse a hacer como que un diagnóstico de realmente quién es esa gente que se interesa por el idioma. La mayoría es gente que está en Estados Unidos o en otros países, pero que son hijos de migrantes, que a lo mejor nacieron en Estados Unidos o en cierta parte del mundo, pero que ellos nacieron allá, pero sus padres son michoacanos o son de la región purépecha. Entonces, de repente, alumnos dicen, es que mis papás son de una comunidad que se llama Cipiajo, o son de una comunidad que se llama San Andrés, o son de Santa Fe. Y yo nací acá, pero a mí ya no me enseñaron el idioma, pero yo quiero aprenderlo. Es como que esa necesidad de reencontrarse con sus raíces. Y otros, bueno, pues tiene que ver mucho con personas que están investigando la lengua y que quieren aprender la lengua porque están trabajando algún tema en específico. Entonces, tengo de todo tipo de alumnos, algunos son investigadores, otros son profesionistas de diferentes grupos multidisciplinarios donde tienen diferentes formaciones, pero que de alguna manera el objetivo es el mismo, ¿no? Reencontrarse, conocer. Muchos que dicen, yo nunca he ido a Michoacán, pero conozco la Piregua y me gustaría ir algún día a Michoacán y poder saludar a alguien en tu idioma. Entonces, esas cosas como que pues es algo que nos motivan mucho a nosotros, que la lengua pues esté trascendiendo en esos ámbitos. Desde tu perspectiva, ¿le sirve a la Piregua haber sido nombrada Patrimonio Inmaterial? ¿Le sirve esta Cuínchecua que hace un tiempo pasó en las Yácatas? ¿Le sirve todo esto a la cultura purépecha? Es que hay dos formas de ver esto. Una, desde la parte externa, sirve mucho porque eso a personas que a lo mejor nunca habían escuchado de una piregua o de conocer ciertas danzas, lo conocen a través de estos eventos o estos festivales. Es el primer acercamiento que van a tener, pero nosotros como de comunidades originarias sabemos que eso va mucho más profundo, o sea, se profundiza más cuando tú ya vas y ves una danza de los cúrpites en la comunidad de San Juan o cuando ves a los pireris en su comunidad, o sea, ya yéndonos al contexto, pues es otra forma de percibir y de entender eso, ¿no? Pero bueno, la cuestión aquí es que estamos dentro de un mundo en donde tenemos que también, pues ver las miradas, ver también hasta dónde podemos llegar. Yo, por ejemplo, siempre les digo, yo nunca me imaginé con la poesía o con este quehacer llegar a lugares donde he llegado, que tampoco es las mil maravillas, pero puedo entender que lo que hago hace que la lengua sea visibilizada y que también puedan conocerse y decir, ay, en Michoacán se habla, aparte de esto, se habla el purépecha. Entonces, mucha gente que no sabe ni siquiera dónde se habla esta lengua, dicen, ¿y esa lengua en dónde se habla? O ese dialecto, dicen todavía muchos. Entonces, el hecho de que escuchen y digan, entonces es de Michoacán. Entonces, la gente también tiene que reeducarse en esa parte, ¿no? De decir, wow. Y eso ha sido como que la parte también desde lo cultural, pues ir mostrando pues las diferentes manifestaciones que hay en las comunidades. ¿Nos compartes algo de tu poesía? Claro que sí. ¿A dónde va la vida? Perfumadas flores adornan la casa. El tiempo de lluvias se va, el frío llega. Así pasa otro día, la vida, maíz, nixtamal, molino, lumbre, tortilla. Amanece y el sol abraza la mañana y con su calor desvanece la neblina entre sus brazos. Así pasa la vida, la noche, luna, ocote, maíz, masa, atole. Hacer lumbre, estar en el fogón y contar las estrellas. Así pasa otro día, un mes, un año, otro y otro. Ya no humea más la casa. El remolino se lleva los recuerdos.
La tierra se parte y ahí queda todo. Así pasa la vida. Entonces, los cabellos de aquella mujer se van emblanqueciendo. Sus manos se arrugan, se secan sus ojos. ¿Quién fue aquella niña? Señorita, mujer, ¿es anciana? Pregúntenle al fogón, al metate, a la costura. ¿A dónde va la vida, Rubí? Pues a eso. Yo pienso que este poema fue dedicado a mi abuela. Sí, pensé eso. Porque toda su vida yo la vi en el fogón, toda su vida yo la vi preparando la comida, esperando a mi abuelo. Pues eran otros tiempos, era otra dinámica como la que conocemos ahora. Y ahí quedó sus mejores años, pues en ese espacio que es la cocina. Pues hoy La Fogata tiene un perfume muy especial, la poesía de Rubí Huerta, el calor de su palabra, la profundidad de su ser, una mujer que vale mucho la pena escuchar, conocer, sentir, porque la poesía se siente con ella. Y vamos a hacer la pausa para seguir disfrutando de esta mujer que ha resonado en cuerpo, en alma, en voz, en el Palacio de Bellas Artes. Ya decíamos algunas de las salas, y viene La Habana, Cuba, donde estará también la palabra de esta purépecha, de esta mujer michoacana, que es un placer tener hoy aquí en la televisión pública de Michoacán. Maruatl. Maruatl. Pues ya hay nuevo material, Rubí Sanda. De lo que nos compartiste, ¿a qué libro pertenece? Este libro se llama Palabras que brotan y fue editado en el 2019. O sea, en plena pandemia. Sí, de hecho salió el libro y ya no alcanzamos a presentarlo, pero voló en la pandemia, pues estuvimos enviando libros en todas partes y creo que ya está agotado. ¿Quiénes leen la poesía purépecha, la poesía de Rubí Sanda? Hay público para todo. Los libros se han ido a España, a Estados Unidos, a la Ciudad de México, a Chile. Y bueno, pues también hemos enviado libros en las escuelas públicas bilingües de aquí del estado de Michoacán a través de la Secretaría de Educación. Tú decías algo, además de la palabra, los textiles. Y tú portas hoy una ropa muy bonita que vale la pena que compartamos también en este espacio que es visual, que está lleno de texturas, de capas. ¿Traes un rebozo de dónde? Este rebozo, bueno, es de Ahuirán, de la artesana Feliciana. Y bueno, pues es un rebozo tradicional que me gusta mucho. La blusa que porto también es de una artesana de Sinsunzan. Y bueno, pues los bordados pues son totalmente a mano. Casi siempre trato de portar y a la vez pues mostrar lo que hace Michoacán también, ¿no? De todo esto que, por cierto, ya se viene el Tianguis Artesanal en Uruapan y siempre es como que un momento oportuno para ir a apreciar todo lo bello que hacen nuestros artesanos. Yo recuerdo, dices mostrar, y en redes sociales, porque eres una mujer de este siglo, que estás anclada en una parte de tu ser, en tu tradición, pero también una mujer moderna que porta pues la indumentaria tradicional, pero que tiene algunos otros elementos, y eso le da una visibilidad y también resalta tu belleza. A ti te gusta la fotografía y te gusta que se mire de esa manera, como la mujer joven también puede llevar con orgullo estas prendas y estos trabajos realizados por las maestras artesanas de tu comunidad o de otras comunidades. Sí, yo creo que eso de mostrarme como tal fue así como que sin querer, ¿no? Actualmente ya soy consciente que hay muchas personas que, por ejemplo, ven alguna prenda que no nada más son de Michoacán. Yo porto textiles de Oaxaca, de
Guerrero, de todas partes, y de repente se ha dado esta cuestión de que, ay, ¿dónde puedo conseguir un huipil así? Y ya le digo, pues con fulana, y ya le paso los contactos y la gente empieza a hacer, pues, a hacer comunidad, ¿no? Desde, pues me gustó ese huipil o ese rebozo, y ya se empieza como que a pasar el contacto de cómo se puede adquirir cierta prenda, y eso también ha sido como que un modo bonito de cómo promover los textiles a través de las redes sociales, que también la uso precisamente para eso. Sí. Y aparte porque mi suegra, ella hace los deshilados de San Felipe, y eso también ha sido un medio para que ella pues venda su artesanía y se conozcan estas prendas de Michoacán. Sí, pensando en una década más o menos atrás que te conocí y ahora en una época de influencers, pues yo creo que vale la pena escuchar a jóvenes como tú, verlas, entender una comunidad, una manera de sentir, una latencia. ¿Qué opinas tú de los influencers y de estos jóvenes indígenas, mujeres como tú, que tienen ese don de la palabra, pero también esa repercusión social, mediática y en redes sociales? Pues yo creo que tiene su lado propositivo, porque de repente hay que ver también qué tipo de influencer se convierte uno, ¿no? No va a ser uno mala influencia y pues ahí sí no está bien. Pero de cierta manera el ser como que este vehículo en donde uno pueda ser portavoz de algo en ciertas circunstancias o situaciones ha sido favorable. Yo recuerdo que hace poco me contactó un chico, un fotógrafo, que ocupaba reunir ciertas firmas porque se había ganado un concurso y le estaban pidiendo no sé qué, y me dice, compártelo en tus redes sociales porque tienes muchos seguidores, y de repente lo comparto y ganó ese premio. A mí me gustó mucho porque dije, bueno, de cierta manera como que ayuda en esos casos, ¿no? Artistas que están como que queriendo salir a que se dé a conocer su trabajo, y que uno pueda a través de sus redes pues mostrar que también hay ese talento, y eso pues ha sido favorable. Sí, hablaba Rubí de tu suegra, y bueno, a mí me gustaría desde luego abordar un tema amoroso con otro gran personaje de Michoacán, Juan Zacarías, y yo decía, no hay manera de que no se encuentren dos personas tan notables en sus áreas, ¿no? Tú en la poesía, él en la música, lo recordamos en Pindecuecha, y como un joven también entusiasta, apasionado, que en todos los festivales de Michoacán hablaba de la música purépecha, de estos compositores viejos, y eso es una cualidad también de ustedes dos, personas jóvenes. ¿Cómo se dio esta relación amorosa que hoy ha traído un fruto y que es la pequeña Sanda? Pues yo creo que precisamente la música y la poesía se tenía que encontrar, y pues más bien nos encontró y nos unió. Y bueno, para mí ha sido un apoyo importante el hecho de que pues él sea una persona tan sensible y pueda entender. Muchos me dicen, es que te vemos en varias partes, en varios foros en la Ciudad de México, y has de tener alguien de compañero que pueda entender ese quehacer tuyo, porque normalmente en las comunidades purépechas hay mucho machismo, y entonces dejar que su esposa o su mujer ande en espacios pues es muy complicado. De repente surgen problemas y ya deja uno de hacer lo que a uno le nace. Y eso en mi caso no ha sido así. Tanto él ha crecido mucho como músico y ha tenido sus espacios donde él se desenvuelve, y también a la par pues yo hago lo que me gusta, y eso nos ha conectado maravillosamente hasta estos tiempos. Y bueno, pues ahí con el apoyo también de mi suegra, que bueno, pues en estos menesteres la tenemos que dejar con ella, y bueno, pues son una compañía, un dúo también muy importante. Entonces ha sido una mancuerna muy importante, y creo que hacemos un equipo bastante, pues, bueno. Solvente y creativo, porque bueno, justo estás por lanzar este disco, que es un recital de poesía y música.
Así es, bueno, es un fonograma que recientemente salió el mes de febrero. Y bueno, pues es un fonograma muy bonito porque aborda estas dos partes, ¿no? La música y la poesía, la palabra y el sonido. Entonces, pues eso nos ha hecho, pues ahorita entrar en otras dinámicas de dar a conocer el material. Conózcanlo, yo creo que pronto estaremos presentándolo por acá, por Morelia, pero es una joya lo que se van a ver, ¿no? ¿Qué podemos escuchar ahí? Bueno, la poesía de su servidora, obviamente es poesía selecta, son 12 textos, 12 poemas y también 12 sones y abajeños. Entonces están intercalados y bueno, aparte de eso en el fonograma van a encontrar información sobre una investigación que hizo Juan de este personaje que es Henrietta Yurchenko, uno de los personajes íconos de los años 40 que vino a hacer estudios de grabación en la meseta Purépecha. Entonces, pues Juan ahí, él aparte de ser músico es un apasionado de la investigación, también es historiador. Entonces, bueno, ha hecho este trabajo de recopilar también y buscar desde la música y desde su formación, pues indagar más hacia la música, ¿no? ¿Se han vinculado con la Fonoteca Nacional? Pienso ahorita en este personaje. Sí, de hecho estamos programados en la Fonoteca para hacer una presentación. Sí, y bueno, también escuchar así de manera deliciosa en la radio UNAM a Rubí Huerta, ¿no? En Descarga Cultura UNAM, esa manera de irrumpir en la vida cotidiana a través de la poesía y la música me parece que es un trabajo de pasión, de decisión, de lucha de ambos, pero particularmente tuya, Rubí, que pues decíamos no solo mujer, sino indígena y purépecha, ¿no? Sí, yo creo que antes, bueno, yo pienso que ya hay mujeres que también están haciendo cosas maravillosas, pero me da mucho gusto que, por ejemplo, mujeres se me acerquen de comunidades como Arantepacua, Quinceo, Comachón, y me digan, es que a mí me inspiraste y yo estoy haciendo esto, a lo mejor estoy haciendo cine, pero me gustó cómo estuviste en ciertos foros y entonces eso abre brecha a que las mujeres se sientan empoderadas y que puedan decir, no porque sea indígena o porque sea madre o porque tenga esta situación específica, no lo pueda hacer, sino que ha ido motivando e inspirando a muchas mujeres. Sí, porque hay un tema también que es ineludible en las comunidades y es el machismo. Ya lo decías tú bien, y eso puede o ha mermado en algunos casos. En el caso de Rubí Huerta, nuestra invitada de La Fogata, esta gran poeta que yo les recomiendo que sigan, maestra también, que es una experiencia también bonita verte ahí en esas fotografías rodeada de niños. Y bueno, pues son roles distintos. Tú decías, las mujeres ahora no solo somos poetas, músicos, fotógrafas, esa posibilidad de desplegarte en tantas es maravilloso, pero a la vez es difícil, ¿no? Y afortunadamente compartes con un hombre que tiene una mentalidad, que tiene una educación distinta, pero que no siempre se logra, particularmente en las comunidades indígenas, ¿no? Sí, efectivamente, yo como lo dije hace rato, el apoyo de Juan ha sido fundamental porque de repente cuando yo he dudado en mí misma, en decir es que siento que no voy a poder hacer esto y me dice, sí vas a poder, yo te apoyo y tienes que ir. Entonces eso me da el aliento y digo, wow, pues eso es lo que yo quería escuchar. Entonces sí ha sido algo muy bonito, igual también de esa parte pues él tiene mi apoyo y eso es lo que nos ha ayudado a crecer como artistas a lo mejor en esta parte de la música, la poesía y también como familia. El amor. Uh-huh. ¿Qué papel tiene el amor y la poesía en estos tiempos coléricos, pandémicos y difíciles, ¿no? Deshumanizados. Sí, yo pienso que el amor es lo que nos ha hecho falta a la humanidad en general. Creo que la ausencia del amor es lo que hace que estemos en tanta violencia, no solo en el país, sino en las comunidades o en todos los ámbitos. Y yo creo que en estos tiempos es fundamental mostrarlo, hacerlo visible, porque ya mucha gente no cree en el amor. Como que nos hemos vuelto
ahora sí, como decimos, nos hemos enfriado y de repente pensamos que el amor es la parte romántica, ¿no? O sea, y si ya no hay el romanticismo, pues ya no. Entonces creo que el amor lo debemos entender mucho más allá de lo que se pueda entender y comprender. Y eso es justamente caminar con dificultades, con todo, pero estar firmes. Firme como poeta, firme como mujer, como madre, como pareja, como comunera, como mujer que estás luchando, abriendo camino. Y bueno, pues sigue Rubí, supongo que redefiniéndose, reencontrándose a través de la palabra. Sí, definitivamente es algo que a mí me ha ayudado a descubrirme y a descubrir que hay posibilidad de poder llegar a aportar algo desde la poesía, desde la palabra, a que nuestra sociedad sea más sensible y sea más, pues pueda entender que estamos en un país donde se hablan tantas lenguas y hay tantas formas de pensar, de sentir y de decir te amo, ¿no? De inclusión. De inclusión. De respeto, de pertenencia. Y bueno, pues con estas palabras nos vamos a despedir en esta fogata, Rubí. Un placer haber estado aquí contigo, con el calor de tu palabra, de tu presencia, de tu belleza como mujer, de tu inteligencia y de ese ser admirable que la verdad inspiras, no solo en tu comunidad, sino en donde quiera que te pares. Muchísimas gracias. Me gustaría pues pedirte que te despidas en tu lengua materna. Dios mayam heyam indoechanengatzonechenapka. Escasez churimacuareaca, escasez nitamacuareaca, canik tzipishaka. Dios me llame. Muchísimas gracias, Rubí. Un abrazo a ti y a toda la comunidad purépecha. Muchas gracias por el espacio, Yasmín. Al contrario. Y pues de esta manera nos despedimos agradeciendo a todo el equipo de producción La Fogata en esta emisión muy especial con un acento poético y agradeciendo a ustedes que nos sigan en las redes sociales, la televisión pública de Michoacán presente a través de la diversidad lingüística y cultural. Hasta la próxima. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó